Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con unas palabras de oración. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de comenzar este estudio, continuar con lo que ya hemos comenzado y afianzar, consolidar aquello que estamos realizando. Te pedimos, Señor, tu presencia, tu bendición y tu dirección en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, queremos felicitarles por la perseverancia, porque están continuando en este curso. Sabemos que todas aquellas cosas que son nuevas a veces son desafiantes, ¿no? Y es bueno que nosotros tengamos desafíos en la vida porque nos ayudan a enfrentar cosas que nos van a capacitar, que nos van a ayudar a desarrollarnos mejor y a crear en nosotros habilidades, desarrollar talentos, esos dones, ¿no?, que el Señor nos ha dado y que tal vez están escondidos allí y que podríamos nosotros afinarlo y usarlo para el bien de la obra de Dios. Entonces, vamos una vez más a nuestro curso y vamos a poner aquí las clases que estamos compartiendo con ustedes. Y de una manera rápida vamos a recordar todo esto que hemos estado viendo. Perdón, voy a pedirle aquí a que salga de nuestra frente. Muy bien. Continuamos con este curso de homilética. Hemos mencionado que la homilética es una predicación religiosa que tiene como importancia suprema presentar la palabra de Dios. Hemos visto que homilética es una palabra relacionada con la homilía, ¿no?, que es una plática, una explicación de los temas bíblicos. Y nosotros utilizamos el término predicación más que homilía, que es la pronunciación o la presentación de un sermón. El sermón es el discurso cristiano, la oración evangélica que predica el sacerdote, el pastor, el obispo o el líder, ¿no? Entonces, el sermón es la enseñanza de la buena doctrina. También tenemos nosotros que reconocer que el discurso es un razonamiento a través del cual pronunciamos un tema en público, ¿no? Y vamos a ver, alguien está queriendo entrar. La ponencia es una comunicación o propuesta sobre un tema concreto que se somete al examen y resolución de la asamblea, o sea, exponemos algo y hay una respuesta, preguntas y reacciones. Y una charla, pues una disertación informal, ¿no? Algo más, rápido y de temas variados. Hemos visto que la predicación es la comunicación de la verdad, es la presentación de la palabra de Dios a través de una persona que se ha puesto en las manos de Dios. Es persuadir, es llevar el mensaje de Dios para transformar la vida de una persona. El Señor es el que nos va a enseñar para compartir aquello que le conviene a la gente. Eso que le conviene es la salvación. Y ese es el camino por el cual debemos andar. Les mencionamos que necesitamos tener Biblias, concordancia, diccionario, manual bíblico, comentario bíblico, que son herramientas. Estas herramientas son indispensables para que podamos nosotros poder hacer estudio bíblico, ¿no? Podríamos ir consiguiéndonos poco a poco. Podríamos nosotros ir adquiriendo y consiguiendo estos materiales. Pueden ser usados, pueden ser nuevos, pueden ser prestados, pueden ser online también, ¿no? Pero es bueno que tengamos herramientas para el estudio de la palabra de Dios.
Las Biblias que podríamos nosotros tener a la mano, la más conocida es la número 5, ¿no? La Reina Valera. Hay varias versiones de varios años, unas mejores que otras. Tenemos también la versión interamericana, perdón, nueva versión internacional. Tenemos la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia del lenguaje sencillo, como otras Biblias que hay también, ¿no? Tenemos la Biblia latinoamericana, la Biblia Bober Cantera, la Biblia del pueblo de Dios, varias otras Biblias que podríamos tener con nosotros y usarlas para consulta, para comparar. Es necesario que comparemos una Biblia con otra y de esa manera tengamos una referencia más precisa. También hemos mencionado que el sermón es un discurso sistemático. Sistemático porque tenemos nosotros que ir paso a paso desarrollándolo, ¿no? Es como un sistema a través del cual vamos presentando la verdad, vamos presentando el mensaje. Está basado en la verdad bíblica y busca persuadir, convencer a las personas del mensaje que estamos presentando, ¿no? Este mensaje, recordemos, apela a la razón, ¿no? O sea, a la mente, presentando conceptos, enseñanzas, puntos de vista que tienen fundamento bíblico. Pero también apela a la emoción, o sea, a los sentimientos, que la persona se identifique con el mensaje a través de una experiencia personal, a través de una conversión, a través de una ilustración. Esto lleva a la persona a que se identifique con el mensaje, con lo que se está predicando. Y luego, por último, apelar a la voluntad, o sea, que la persona tome una decisión, que acepte el desafío, que decida por el Señor. Mencionamos también que hay 3 tipos de sermones: temático, textual y expositivo. Temático, énfasis en un tema. Textual, en un texto bíblico. Expositivo, en una porción de textos o varios textos. O una perícopa, como hemos dicho. Perícopa es una porción de varios textos bíblicos. Pueden ser 3, 5, 8, un capítulo entero. Es una perícopa. Y cuando tenemos una perícopa o una porción de textos bíblicos, el sermón se torna expositivo, en el cual tenemos que ir desarrollando el estudio de la Biblia. Muy bien, el sermón temático, vimos aquí, es un tema. Aquí pusimos como ejemplo causas de las oraciones no contestadas, ¿no? Y encontramos varios versículos que hablan de acerca de este tema. ¿Por qué Dios no contesta las oraciones? Porque pedimos mal, Santiago 4:3, porque hay pecado en el corazón, Salmo 66:18, porque dudamos, desconfiamos de la palabra de Dios, Santiago 1:6 y 7, porque realizamos repeticiones vanas, ¿no? Como estar rezando algo sin sentido, Mateo 6:7, o porque desobedecemos. Cuando hay desobediencia, la oración tampoco es contestada por Dios, dice Proverbios 28:9. Así que este es un bosquejo. Este es un bosquejo a través del cual tenemos nosotros que ir desarrollando el mensaje que vamos a presentar, ¿no? Un bosquejo. Sermón textual. Entonces aquí tenemos un texto bíblico, Esdras 7:10. Y en Esdras 7:10 nos dice algo importante de la experiencia de Esdras, la disposición de Esdras, el deseo de Esdras de compartir lo que el Señor le quiere dar. Entonces es el tema, la disposición de Esdras, ¿no? Entonces lo dividimos en 3 partes. Dice, él estaba dispuesto a conocer la palabra de Dios. Ahí dice, había dedicado tiempo, había propuesto en su corazón el estudiar, el indagar. Entonces estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Él dice que decidió ponerla en práctica, ¿no? Él quiso hacer la palabra de Dios parte de su vida. Y en tercer lugar, estaba dispuesto también a compartir o a enseñar la palabra de Dios, ¿no? Él quería no quedarse con lo que había aprendido, sino enseñar sus preceptos. Entonces aquí tenemos 3 partes en la cual podemos desarrollar un sermón de una manera completa, una manera idónea y de una manera que motive a los hermanos a que también realicen lo mismo, ¿no? Ahora, un bosquejo así parecido podemos nosotros encontrarlo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Miren, usted dice, bienaventurado el que lee
los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, ¿no? Entonces, podemos dividirlo, de Apocalipsis 1:3, bienaventurado, ¿no? Entonces, podemos ponerle ahí el texto Apocalipsis 1:3, tema, ¿no? Una bienaventuranza del Señor, podemos, qué hacer en el tiempo del fin, o cómo aceptar la palabra de Dios. Bueno, podemos escoger el tema que le queremos enfatizar, que queremos presentar. Luego, lo podemos dividir en tres partes, ¿no? Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que obedece, ¿no? Y vamos desarrollando la primera parte, el que lee, ¿no? Porque es necesario que leamos la Biblia, ¿no? Y el segundo, los que oyen, ¿no? Los que escuchan, los que reciben la amonestación del Señor, no solamente el que lee, sino también el que oye. Y por último, el que obedece. Entonces aquí también Esdras lo presenta un poquito diferente. No solamente el que lee, sino aquí el que se dedica a estudiarla. No solamente el que oye, sino el que la practica. Y no solamente el que la obedece, sino aquí el que la enseña. Entonces vemos que un sermón o el otro sermón va a tener enfoques un poquito diferentes, ¿no? No es lo mismo, pero tienen parecido. Uno enseña el precepto, el otro obedece el precepto, ¿no? Uno lee la Biblia. Aquí se dedica a investigar la Biblia. En el Apocalipsis dice, y los que oyen la palabra de esta profecía, aquí dice, el que la pone en práctica. Entonces, vemos que son énfasis diferentes, pero que podemos presentarlas en diferentes momentos para hacer diferentes énfasis, ¿no? Así es, este es el sermón textual. Y el sermón expositivo es el que va desarrollando una secuencia de una porción bíblica. Aquí tenemos el ejemplo de Efesios 6, 10 al 18, esta perícopa, Efesios 6, 10 al 18, que hemos seleccionado. El título, La buena batalla de fe. El tema, la guerra espiritual del creyente, ¿no? O la batalla espiritual del fiel, o la lucha contra los espíritus tenebrosos, podemos decir, ¿no? El tema nosotros lo enfocamos. El texto ya lo tenemos. Entonces ahora dividimos estas porciones en tres partes, ¿no? Mientras que nosotros vamos realizando el estudio, podemos ir dividiendo en tres partes. Normalmente tenemos que dividirlo en una parte que presente lo bueno o que presente lo malo, ¿no? Entonces, si comenzamos diciendo esto es lo malo, en la segunda esto es lo bueno, en la tercera esto es lo que Dios quiere o esta es la bendición para el que hace lo bueno. Entonces, siempre tenemos que tener una secuencia lógica, ¿no? ¿No? En la primera parte, la moral del cristiano. Aquí dice, ¿no? Cómo debe ser la preparación del que va a enfrentar esta batalla. Debe ser una preparación elevada, debe ser una preparación que le dé firmeza, según estos versículos. La segunda es ese hombre, ese cristiano que se está preparando, ¿no? Primero se prepara, ahora va a la batalla. Y para esa batalla se va a vestir de la armadura del Dios, del Señor. Esa armadura le va a ayudar a defenderse, pero también a ofender a otros o atacar a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se defiende? Con el escudo, con la coraza, con el yelmo, todo eso sirve para protegerlo o defenderlo. ¿Y cómo es el carácter ofensivo? Dice en el 17b, dice, con la espada, con la palabra de Dios. Entonces yo, como Jesús, ¿no? Escrito está, y ya está atacando a su adversario. Entonces Jesús 3 veces le dio con la espada, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo huyó. Esa es la forma que tenemos nosotros para tener un carácter ofensivo. Pero el carácter defensivo nos protege de los dardos del enemigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar. Y en la tercera parte, ya, la vida de oración del cristiano, ¿no? Porque tenemos que prepararnos moralmente, espiritualmente, tenemos que vestirnos en la armadura de Dios, pero en ese momento tenemos que tener una vida de oración persistente, continua, pero intercesora también por los demás, porque tenemos otros compañeros que están en la misma lucha y necesitamos orar por ellos. Entonces, así vamos desarrollando las ideas. Tenemos que hacer una lluvia de ideas, un brainstorm,
y poner en un papel todo lo que se nos viene de acuerdo al texto, todo lo que podemos, cómo podemos dividirlo, cómo podemos rellenar luego esto, como le mencionamos ayer, ¿no? Entonces, el sermón lo dividimos en tres partes. El sermón, la primera parte sería la introducción, la segunda parte el cuerpo, la tercera parte la conclusión. Esta forma de dividirlo es memotécnica, o sea, ustedes más fácil se van a acordar, ¿no? Mi sermón te divido en tres partes, la introducción, cuerpo y conclusión. Muy bien. Ahora, voy a hacer mi introducción. En la introducción, ¿qué hago? Presento el texto, luego el tema y el objetivo, ¿no? El texto que tengo aquí, Apocalipsis 1:3, ¿no? El tema es la bienaventuranza para el hombre, para el cristiano fiel. El objetivo es mostrar a los hermanos, mostrar a los cristianos que podemos obtener la bienaventuranza porque estamos cerca del tiempo del fin. Mi objetivo es ayudar a preparar a los hermanos en este tiempo del fin, ¿no? Y recibir esa bienaventuranza de Dios. Muy bien, entonces una vez que he hecho la introducción con esos tres puntos, me voy al cuerpo. En el cuerpo es donde desarrollo todo lo que tengo que presentar y lo divido también en tres partes: división mayor, división menor y división subordinada, ¿no? Ya le vamos a mostrar luego cómo va eso, pero tres divisiones. Y en la conclusión también tres partes: un pequeño resumen corto, la aplicación y el llamado, ¿no? El llamado es la acción, la decisión, lo que la persona va a tomar como resultado de este sermón. Muy bien, vamos al texto. Vimos que el texto es el pasaje de las Sagradas Escrituras que hemos escogido como fundamento del sermón. Muy bien. Luego tenemos la hermenéutica, que es la interpretación, la presentación, el desarrollo del estudio de ese versículo, de ese tema, para poder presentarlo a los demás. En la hermenéutica respondemos preguntas, ¿no? ¿Qué dice este texto? ¿Qué significa este versículo? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos preguntándonos cosas, por ejemplo, ¿por qué el autor escribió esto? ¿Cuál es la razón? ¿A quién se lo escribió? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿No? ¿Qué significado tiene esto para ellos? Ahora luego lo aplico a nuestra vida. ¿Qué significado tiene esto para nosotros hoy día? ¿En qué me ayuda a mí este versículo? Entonces, todas esas preguntas las vamos respondiendo y eso es lo que nos va a ayudar a ir dándole cuerpo a nuestro sermón, ¿no? ¿Por qué? Porque al responder estas preguntas vamos a ir buscando respuestas. Entonces vamos a ir compartiendo luego estas enseñanzas. Las ventajas de tener un texto es que la congregación se siente confiada en que está estudiando la Biblia. Se despierta el interés porque la gente quiere conocer la palabra de Dios. También el predicador se siente inspirado porque está presentando una verdad suprema. Y también evita de que aparte del tema, ¿no? Porque se puede ir por otras ramas, pero cuando uno tiene un texto bíblico, se ciñe a ese versículo, a ese texto. Facilita también al predicador apegarse a la palabra de Dios y contribuye a dar variedad. ¿Por qué? Porque hoy predico de este tema, la próxima de otro, y así hay variedad en la presentación de lo que hacemos. ¿Cómo seleccionar un texto bíblico para preparar un sermón? Hermanos, la oración. Tenemos que orar. Dios inspira, Dios habla, Dios muestra qué necesidad tiene el pueblo, qué es lo que está pasando, qué situación está llevándoles a actuar de esta forma. Si notamos que en la iglesia hay mucha infidelidad, pues prepara un tema de fidelidad. Si vemos que en la iglesia está decayendo la mayordomía, pues enfocar el tema de mayordomía. Si vemos que en la iglesia hay muchas personas que están enfermos, que la salud no está buena, presentar un tema de salud. Si vemos que los hermanos no quieren participar, entonces presentar un tema de la unidad. Orar para que el Señor nos ilumine y nos muestre qué necesidad tiene la iglesia para poder presentar un tema que ayude. No estemos presentando temas que no tienen nada que ver con las necesidades. Entonces leemos la Biblia nos ayuda, nos instruye y estos textos
¿no? Nos van a dar la iluminación que viene de lo alto. Entonces tenemos que, cuando leemos, apuntar. Cuando estudiamos, anotamos. Hacemos un devocional. Este versículo, esta frase, esta expresión está muy buena. Me ha aclarado muchas cosas. Entonces la anotamos en una ficha, en un papel, en un libro, en un cuaderno, en cuaderno de notas, en cualquier lugar que nos pueda ayudar. Lo recomendable es tener un folder y entonces ponerle al folder un título y ahí poniendo las cosas, ¿no? En ese folder, por ejemplo, temas de la segunda venida, del amor, de la juventud, temas acerca de la salud, y ahí vamos guardando información. Cuando ese folder se llena mucho, entonces lo analizamos y vemos esto de salud, preventiva, ¿no? Esto de salud, alimentación, esto de salud, el uso del agua. Entonces vamos separando para tener materiales más variados, ¿no? Entonces tenemos que escuchar otros sermones. Cuando vamos a la iglesia, atentos para ver qué es lo que se está diciendo. Y ese versículo que se mencionó, anotarlo, copiar. Si se dijo una ilustración bonita, también escribirla, anotarla, ¿no? Ahora hay una ventaja que tenemos el Facebook, y el Facebook graba. Entonces, si yo escuché algo importante y no lo pude anotar, pues me puedo ir a mi casa y reviso en el Facebook lo que se predicó, y entonces allí puedo copiar. Entonces, de esa manera voy a tener yo el texto, la ilustración y lo que yo tenga listo a la mano, ¿no? Entonces, de esa manera voy a estar también apercibido y muy, muy convencido de que estas cosas me las está mostrando el Señor, ¿no? Siempre atentos a la voz y al mensaje de Dios. La extensión del texto tenemos que tratar de limitarlo, no mucho, que no sea muy largo, tal vez un versículo, 2 versículos, tal vez una fracción de un versículo, a no ser que sea una perícopa o que sea una parábola o algo, pero mayormente algo corto, ¿no? Algo, 2, 3 versículos, algo que podamos presentarlo de una manera fácil. La explicación del texto, ese texto que vamos a estudiar también, una vez que el Señor nos da el texto, volvemos a orar. Y esta oración que vamos a hacer ahora va a ser para que el Señor nos ayude a entender ese texto, a buscar información de ese texto. Vamos a estudiarlo y leerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Vamos a leerlo en el contexto, en el capítulo que está enmarcado. Voy a buscar un diccionario bíblico, un comentario bíblico que hable sobre este texto. Y de esa manera voy a tener bastante información, ¿no? Hay palabras, ¿no? Por ejemplo, bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Entonces uno puede buscar bienaventurado en el diccionario o en el comentario o de repente en una concordancia y me va a decir dónde hay otras palabras que significa bienaventurado. Entonces, hay también léxicos que yo busco la palabra bienaventurado y me dice, esta viene de la palabra griega macario, que significa dichoso, gozoso, feliz, alegre, bienaventurado. Entonces ya yo me doy cuenta que puedo decir dichoso, ¿no? O feliz el que lee, gozoso, eh, los que oyen. Entonces, ya tengo otros términos, ¿no? Sinónimos, explicaciones de esa palabra. También el contexto y también comparar con otros pasajes. Muy bien. Estamos repasando porque queremos que esto se nos fije bien en nuestra mente. El tema ahora, el tema es el asunto principal del cual va a tratar el sermón que vamos a presentar. Sobre esto va a girar todo el mensaje. El tema es la idea central del sermón, la materia particular de la que vamos a tratar. Un sermón nunca debe presentar más de un tema. Yo no puedo presentar en un mensaje la segunda venida y el milenio. No, o hablo de la segunda venida o hablo del milenio. O hablo de las plagas o hablo de la bestia, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que enfocarnos en un tema y tenemos que tratar de hacerlo más seleccionado posible, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo más corto posible, no expandirnos demasiado. Hoy día presentamos una parte, al otro día otra parte, podemos hacer una serie y de esta manera vamos presentando también por partes. Eso también ayuda.
el ATP, ¿no? Asunto, título y proposición. O sea, el asunto es un término descriptor, o sea, describe, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El tema que vamos a tratar. Y esto no debe ser más de 3 palabras, ¿no? El título es el nombre que se le da al sermón, ¿no? Por ejemplo, las plagas, es un título corto, ¿no? Que ahí presenta el asunto del que vamos a tratar. En ese asunto, ¿no? ¿De qué asunto es? Las últimas plagas del Apocalipsis, ese es el asunto, ese es el tema, ¿no? Pero el título puede ser las últimas plagas, o las 7 plagas, o las 10 plagas, ¿no? Cuando hablan las 7 plagas postreras, o las 10 plagas del Éxodo. Entonces, nosotros enfatizamos allí lo que vamos a mencionar. Y la proposición aclara el tema del predicador, ¿no? Es una declaración en forma concisa del tema, es una síntesis del sermón, es un resumen, podríamos decir, en pocas palabras, de qué voy a hablar. Si alguien me dice, pastor, ¿de qué va a ser su tema? Mi tema va a ser de este. Es una pequeña proposición en la cual resumo todo el sermón, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de resumir todo el sermón en una pequeña expresión que se llama proposición, en unas cuantas palabras. Entonces, si alguien me dice, pastor, el tema suyo o hermano, ¿de qué vas a predicar? Entonces le dice, voy a predicar acerca de qué tenemos que hacer para estar listos cuando venga la ley dominical. Entonces voy a tratar el tema de la ley dominical, la preparación para la ley dominical y cómo estar listos para ese tiempo. Entonces, eso puede ser el desarrollo también de mi sermón, ¿no? Muy bien. Un ejemplo aquí, ¿no? Juan 3, 1 al 18. Sabemos que Juan 3, 1 al 18 trata la historia de Nicodemo. Asunto, el proceso de la salvación. Título, el requisito indispensable, ¿no? Que es el nuevo nacimiento. Y la proposición, que es el resumen de todo el sermón, diría, el requisito indispensable de la salvación es tener la experiencia personal que Cristo llama el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, el título puede ser el requisito indispensable, que es como para llamar la atención. Es un título para que la gente diga, ¿cuál es ese requisito, no? Ahora, el título puede ser también el nuevo nacimiento. Entonces la gente sabe que voy a hablar sobre el nuevo nacimiento. O qué significa nacer de nuevo, ¿no? Entonces, el título puede ser algo llamativo, algo que trate de captar la atención, el interés y que despierte la curiosidad. Muy bien. Entonces, el título es el tema expresado en una frase clara, llamativa, concisa. Luego, el título debe ser corto, interesante y que presenta el tema, el contenido. El objetivo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Se define como el blanco, ¿no? El blanco, el fin o la meta de mi sermón. O sea, ¿cuál es el objetivo de mi sermón? Que los hermanos se preparen para el tiempo del fin, o que estén listos para cuando venga la dominical, o que sepan cómo guardar el sábado, o que decidan guardar el cuarto mandamiento, ¿no? O que sean fieles en sus diezmos, o que aprendan a respetar los bordes del sábado, o que estudien la Biblia con más devoción, o que dediquen más tiempo a orar, o que practiquen la oración privada, o que practiquen la oración intercesora, o que los hermanos pues cumplan las leyes de la salud, ¿no? O los principios de salud. Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? Y en base a ese objetivo pues se desarrolla también el mensaje. El objetivo responde a las preguntas: ¿por qué voy a hablar de esto? ¿Con qué propósito? ¿Y qué sigo o persigo con este tema? Y el objetivo, pues, contribuye a que el sermón sea una exhortación, ¿no? Para llamar la atención a alguien o a la congregación. Una enseñanza, quiero enseñar una doctrina, una verdad bíblica. Consolación, pues, consolar por algo que está pasando. Hay gente que está triste por alguna situación. Amonestación, ¿no? Llamar la atención. Consejo, es un consejo que se da en forma general para que los hermanos, pues, cambien una actitud, ¿no? Y también aquí se presenta un ejemplo, ¿no? Juan 3, 1 al 18, nuevo nacimiento, el requisito indispensable y persuadir a los oyentes a nacer de nuevo para alcanzar la salvación. Miren que el objetivo aquí es diferente que la proposición aquí. La proposición dice,
El requisito indispensable de la salvación es tener la experiencia personal que Cristo llama el nuevo nacimiento. Aquí resumo todo el sermón. En el objetivo, vemos que dice persuadir a los oyentes a nacer de nuevo para alcanzar la salvación. Ese es mi objetivo, ¿no? Que la gente tenga la experiencia del nuevo nacimiento. Muy bien. Cuando mencionamos acerca del cuerpo, el día de ayer, mencionamos que el cuerpo tiene que dividirse en tres partes, ¿no? Las divisiones son cada una de las ideas principales del sermón. El conjunto de ellas forma el bosquejo. El bosquejo es el armazón, es la columna vertebral del sermón. El bosquejo es la estructura organizada, el arreglo de las divisiones, el camino que el predicador debe seguir para alcanzar su objetivo. Así que en el cuerpo vamos a dividir nuestro mensaje, ¿no? De una forma organizada. El cuerpo es el desarrollo del bosquejo, la parte principal del mensaje. Aquí es donde se presenta el tema, que está basado en la palabra de Dios y por lo general se presentan en tres partes. ¿Por qué es importante la presentación de un cuerpo bien hecho? Porque nos ayuda a organizar nuestro sermón de tal manera que nos lleve a tener éxito, a que la presentación sea buena. Fomenta la claridad y la unidad de pensamiento, ¿no? Porque vamos de forma clara, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y hay unidad. Primero esto, segundo esto, tercero esto. Las ideas quedan en orden porque ya con anticipación hemos estado comenzando a decir, pongo esto, después esto y después esto. Si digo esto, ¿no? ¿Por qué los hombres actúan mal? Y la segunda parte, porque han dado la espalda a Dios. Tercera parte, volvamos al Señor. Dejemos de hacer lo malo, comencemos a hacer lo bueno. Para eso el Señor nos capacita, nos instruye y entonces de esa manera, o en forma ordenada, nos llevamos a los hermanos a tomar una decisión correcta. Las divisiones las podemos dividir en tres partes: la división mayor, la división menor y la división subordinada. En la sección 1, en la sección 2 y en la sección 3. Y puede haber A, B y C, y también puede haber 1, 2 y 3. Así que estas divisiones son importantes dentro del cuerpo. Vamos a ver luego cómo va. Entonces, luego cuando vamos a introducirnos para comenzar el mensaje, o sea, antes del desarrollo del cuerpo, tenemos que tener una pequeña introducción. Y la introducción es un puente entre el tema y la primera división. Debe ser interesante para despertar a las mentes distraídas. Los hermanos han terminado la escuela sabática, ha habido un interludio, han habido anuncios, la gente se ha distraído. Entonces, para llamarles la atención, entonces, antes de comenzar el desarrollo del mensaje, tenemos que tener algo que despierte el interés, una noticia, una pregunta, una ilustración, algo que capte la atención. Y es lo primero que se dice después de la oración inicial. ¿Cómo se hace? Mediante un breve comentario, algo que hemos dicho en mensajes anteriores, por medio de una historia, haciendo preguntas, ¿no? O por medio de una ilustración. Luego viene la conclusión, la tercera parte. La primera parte es la introducción, la segunda parte es el cuerpo y luego viene la conclusión. Cuando vamos a comenzar la conclusión, después de haber hecho las tres partes del cuerpo, entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Debemos hacer una recapitulación de las principales divisiones, ¿no? Resaltar los puntos sobre los cuales haremos la aplicación y luego el llamado. Y ser precisos y puntuales, ¿no? Si estamos hablando acerca de Apocalipsis 1:3, hermanos, la bienaventuranza es para el que lee, para los que oyen y para los que guardan las palabras de esta profecía. ¡Pum! Hemos mencionado un resumen de lo que explicamos, el que lee, el que oye y los que obedecen. Ahora entonces hacemos un pequeño resumen y mencionamos estos tres puntos. Luego viene la aplicación. Es la parte del sermón que da la parte práctica al mensaje. Se lo lleva al terreno de la experiencia personal. O sea, aquí vamos a decirle, el Señor también nos da su bendición
nos llama bienaventurados a nosotros cuando leemos su palabra. Y también el Señor espera que oigamos su palabra, pero que obedezcamos por encima de todas las cosas. Y hacer esa aplicación a nuestra vida personal, a nuestra vida propia, a nuestra vida diaria, a animar a los hermanos que lean, que oigan, ¿no? Que escuchen sermones, que escuchen mensajes, no solamente que lean, porque leyendo tenemos una parte de nuestra mente trabajando, pero cuando escuchamos tenemos otra parte de nuestra mente trabajando. Y cuando obedecemos, tenemos ya no solamente la mente, sino también la voluntad. Nuestro cuerpo está siguiendo lo que la mente le dice y de esta parte se fija en nosotros el aprendizaje más plenamente. La palabra de Dios se proyecta sobre el individuo para que responda favorablemente al mensaje. Así que ese es el objetivo que nosotros tenemos al final del sermón, llevar a la gente a que aplique esta verdad en su propia vida, en su propia experiencia personal. ¿Cuál es el propósito de la conclusión? Apelar a la mente, presentar argumentos y evidencias que convenzan al oyente, ¿no? En la conclusión, vamos a decirle, mi querido hermano, tienes una Biblia, tienes que leerla. Tienes allí un teléfono inteligente, escucha en un app la palabra de Dios, escucha en tu televisión sermones, ¿no? Y luego el Señor nos pide que obedezcamos. Por desobediencia, Adán y Eva pecaron y no por desobediencia, muchos se apartaron del Señor. Los que obedecen alcanzan el éxito. Entonces, le ayudamos a que su mente esté fijándose con el mensaje. Luego apelamos a las emociones por medio de ilustraciones y los tonos de voz. Entonces podemos decirle, ¿cuántas personas han perecido porque no han escuchado la voz de Dios? El Señor te llama a ti también. Entonces podemos hacer una pequeña ilustración de alguien que se apartó del Señor, que alguien que desobedeció, y con la voz también podamos tocar el corazón, ¿no? Esa es la parte de emoción. Y apelar a la voluntad es llevarlo a la acción y que tome una decisión. Tú hoy día estás recibiendo la invitación del Señor a que pongas en práctica, ¿no? El estudio de la Biblia y tu preparación porque el tiempo está cerca, ¿no? Entonces, esa es la parte de la conclusión que tenemos que ir haciendo esto. ¿Cómo hacer esta aplicación? Exhortando a los oyentes, amonestando a los oyentes, en algunos casos hasta rogando a los oyentes, o podemos sugerir a los oyentes, o podemos presentar opciones a los oyentes, ¿no? Esta opción, esta opción y esta opción, ¿no? Entonces podemos decirles, el Señor quiere que tú leas la Biblia. Puedes leer la Biblia en la mañana o puedes leerla en la tarde. Puedes escucharla en tu aparato teléfono o puedes escucharla que alguien te la lea, ¿no? Entonces, dar opciones para que la persona diga, oh, hay varias formas en las cuales yo puedo hacer esto. Entonces, es importante. Cualidades de la aplicación. La aplicación que estamos haciendo al final, como ya va con el resumen, tiene que ser breve, preparada cuidadosamente para que en ese poco tiempo apelemos a la decisión positiva, ¿no? La aplicación tiene que ser única, no podemos estar haciendo varias, ¿no? Es única y es conveniente, es algo que le conviene a la persona. También, luego de que hemos ya hecho la aplicación, vamos a lo que es el llamado. El llamado es el momento más sublime dentro de la presentación o dentro del mensaje, pues se ha predicado para que las almas toquen el manto de Cristo y participen de la salvación. O sea, tenemos que hacer que la persona eh, se acerque al Señor, esté cerca de Jesús, que decida aferrarse a Él, que decida ir de la mano del Señor en el camino de la vida cristiana. Y entonces tenemos que hacer el llamado. El Señor te llama, el Señor te busca, el Señor está con los brazos abiertos, el Señor quiere que hoy día tú te entregues a Él. Entonces ahí es la parte del llamado. En esta parte del llamado, del resumen, el llamado, la conclusión, tenemos que evitar algunas cositas. Por ejemplo, que esta conclusión sea muy extensa, ¿no? Recordemos que la introducción
debe ser unos 5 minutos. El desarrollo del mensaje debe ser unos 15, 20 minutos. Y la conclusión debe ser unos 5 a 8 minutos. O sea, total unos 30, 35 minutos máximo. Entonces no podemos hacer una conclusión extensa de 10, 15, 20 minutos. No, tiene que ser algo corto. No debe ser monótono, ¿no? No debe ser ahí cansador. Debe ser en tonos que vayan motivando a la respuesta del oyente. En lo posible que no sea leída, no leída, memorizarla. Cuando nosotros hablamos mirándole a la gente a los ojos en el momento del llamado, hay una respuesta más positiva. No frases vagas o sin sentido, ¿no? Que por allí no sabemos qué decir porque estamos tratando de leer o estamos queriendo decir algo y no se entiende y estamos diciendo algo vagamente. Esto debemos evitar. Tampoco debemos estar dando muchas vueltas, ¿no? En lo mismo y en lo mismo y no aterrizamos. No, tenemos que ir al punto. Y a veces tenemos que evitar el no distribuir el tiempo apropiadamente. Por eso le estamos diciendo, la introducción debe ser corta, el desarrollo del mensaje debe ser con su tiempo apropiado y la conclusión debe también tener un tiempo apropiado, ¿no? Y cuando nosotros distribuimos bien el tiempo, no estamos que, ya me pasé de la hora, uy, que los hermanos se van a ir, que, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que calcular el tiempo. Si es posible, practiquemos nuestro sermón frente al espejo en nuestra casa. Prediquémosle al esposo o a la esposa o a los hijos para que de esta manera se nos vaya quedando el mensaje y para que forme parte de nosotros. En la semana tenemos que ir practicando para que el día sábado, si vamos a predicar el sábado, o el miércoles, lo vamos a hacer el miércoles, vayamos con confianza, vayamos con seguridad, vayamos con ese bagaje que hemos recibido ya durante los días que le hemos estudiado. Esta conclusión, ¿cómo hacer? Ya hemos mencionado, recapitular, ¿no? Un pequeño resumen corto, repetir el texto clave, el texto principal, mencionarlo, ¿no? Porque hemos estado mencionándolo varias veces, ¿no? Hermanos, recuerden, es bienaventurado el que lee, el que oye y los que guardan estas palabras porque el tiempo está cerca. Al repetir el texto, va a hacer que el texto se quede en la mente de las personas. Usar la persuasión, o sea, las preguntas. ¿Estás tú dispuesto a aceptar al Señor? Para que la gente en su mente responda, ¿no? Y buscar una respuesta del oyente, ¿no? Todos los que quieran prepararse para entrar al reino de los cielos con el Señor, vamos a hacer una oración, le invito a que se ponga de pie, ¿no? O pase al frente, o levante la mano, ¿no? Entonces, alguna forma de respuesta, alguna forma en que veamos que la persona está respondiendo al llamado con claridad y precisión. Eso es importante. Muy bien, vamos ahora a dedicar un momentito a ver vamos a poner aquí lo que estuvimos viendo ayer. Vamos a ponerlo acá. Se acordarán ustedes que estábamos viendo esto ayer y alguien nos envió este Salmos 46, ¿no? Y lo estuvimos analizando un poquito y sacamos algunas ideas, sacamos algunos puntos importantes. Entonces, en el Salmo 46 hicimos un pequeño análisis, ¿no? Dice aquí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, ¿no? Salmos 46, 1 y 2. Un hermoso versículo sobre la protección de Dios, sobre el amparo y la fortaleza de Dios sobre los que confían en Él, ¿no? Entonces, la hermana que mandó este bosquejo dijo allí, el tema es un Dios protector o la protección de Dios, ¿no? O Dios nuestra fortaleza. El título, Dios nuestro auxiliador. Muy bien.
El objetivo, dice, es motivar a los hermanos a confiar en la protección de Dios. Muy bien, ¿no? La división del texto, estábamos viendo aquí que puede ser de la siguiente manera. La primera parte, el amparo de Dios, cómo protegió a Noé en medio del diluvio. Y vimos aquí la siguiente división. Vimos que la 1, el amparo de Dios, es la división principal. A, Noé escuchó la voz de Dios y la aceptó, es la división menor. 1, 2 y 3, ¿no? A estar atento a la voz de Dios, estar listo para aceptar las indicaciones de Dios, no hacer caso a los incrédulos, eran las subdivisiones, las divisiones subalternas, ¿no? Que están debajo de la división menor y está a su vez debajo de la división principal. Entonces, vimos que aquí tenemos esta subdivisión A y luego tenemos una subdivisión B y pusimos una subdivisión C en la cual estábamos poniendo una pequeña aplicación sobre lo que hemos visto de Noé, ¿no? Noé escuchó la voz de Dios, Noé obedeció. Entonces, al final, la aplicación, Dios es nuestro amparo cuando obedecemos a su palabra, cuando somos responsables de lo que Él nos ha pedido, ¿no? De lo que Él nos ha ordenado hacer, podríamos decir. Entonces, en la parte 2, nuestra fortaleza, la hermana quiere ilustrar con la experiencia de David. Dice, el valor que tuvo David al enfrentarse al gigante Goliat, ¿no? Entonces, aquí nosotros le sugerimos que lo divida también en unas tres partes, donde una parte diga, David no tuvo temor de Goliat porque confiaba en Dios. Entonces, otras subdivisiones en donde vamos poniéndole la parte del contenido, ¿no? Las experiencias sus experiencias con Dios, pues le aseguraban la victoria, porque demostraba que así como Dios había estado con él en el pasado, iba a estar con él ahora, siempre y cuando pues se mantiene la relación con Dios, ¿no? Entonces ahí es donde uno va comenzando a formar las ideas. ¿Por qué le asegura la victoria? ¿Por qué? Porque está conectado con Dios, continúa siendo fiel a Dios. Sus experiencias del pasado muestran que Dios puede estar con él si él es fiel. 2, quiso mostrar al pueblo que Dios estaba con ellos. Así como Dios está con David, Dios puede estar con ustedes si son fieles, si siguen la indicación de Dios, si obedecen la palabra de Dios, si están conectados con Dios, si oran a Dios. Entonces, es una motivación para el pueblo. Y tercero, el pueblo supo que sin Dios no hay victoria, porque cuando se entregó al Señor, o oró al Señor, invocó al Señor, acogió las piedras y desafió al gigante en el nombre de Jehová, el pueblo dijo, wow, sin Dios no hay victoria, porque los soldados no confiaban en Dios, dudaban de Dios, no podían tener victoria. Pero cuando viene David, les muestra que con la confianza sí se puede alcanzar la victoria. Entonces, la parte B, sabía que Dios lo ayudaría frente a Goliat. ¿Por qué? Porque ya desde pequeño había aprendido a confiar en Dios. Y aquí entra muy bien el énfasis hacia los padres educando a los hijos. Luego, él había probado en carne propia la salvación de Jehová. A él había experimentado y él había probado a Dios. Y tercero, también les ayudó a los soldados a confiar en Dios. No solamente ya a través de su experiencia, sino que ellos decidieron hacer su parte y persiguieron a los soldados y los vencieron, ¿no? ¿Por qué? Porque habían tomado de la valentía que vino por el testimonio de un joven valiente. Entonces, en la aplicación, con la ayuda de Dios, podemos vencer a nuestros gigantes, ¿no? Entonces, la hermana había puesto aquí una tercera parte en donde dice, no temas, confía. Pone Josué 1:9. Josué tomó el lugar de Moisés, ¿no? O yo le puse aquí, ¿no? Puede ser Josué tomó el lugar de Moisés, o le puse también, o puede poner a Abraham, ¿no? Abraham confió en Dios y salió sin saber a dónde iba. Uno de estos dos puede utilizar para enfatizar el no temas, confía. O puede, pues, otro también, ¿no? Puede ser otro, ¿no? Hay otras experiencias de
confianza en Dios, ¿no? Puede ser Ana, ¿no? Ana confió en lo que le dijo el profeta Elí, ¿no? Oró fielmente y el Señor conceda tu pedido, ¿no? Entonces uno puede utilizar una experiencia bíblica para sustentar el tema que está presentando. No temas, confía, ¿no? Ahora, luego de esto, ya nosotros tenemos que irnos a ir desarrollando la parte que se refiere a la culminación, a la conclusión. Lo que les voy a pedir es que para el día de mañana, ya ustedes comiencen a poner la parte de la conclusión. Esta partecita que va aquí, ¿no? Un pequeño resumen, una aplicación que va a llevarnos al llamado, ¿no? Resumen, aplicación, al llamado. No es muy grande, no es muy amplio, es puntual, pero lo más importante es el desarrollo aquí del cuerpo. Allí es donde tenemos que hacer un poco más de trabajo, donde tenemos que utilizar un poco más del tiempo. Muy bien, le hemos dado una visión general, una visión panorámica, desde la introducción hasta la conclusión. Espero que algunos comiencen a ir haciendo un poquito, y yo quisiera mañana presentarles cómo buscar información para llenar la parte del cuerpo, ¿no? Cómo buscar un diccionario, cómo buscar un comentario, cómo buscar una cita, cómo buscar una cita de N.G. de White, y entonces de alguna forma ir buscando información y acumulando datos, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes ya me vayan terminando el esqueleto, el bosquejo, ¿no? Entonces ustedes van a poner allí la parte de la introducción, el texto, el tema, el objetivo. Cuerpo, división mayor, menor y división subordinada. Y pueden hacer en ese cuerpo 3 partes, ¿no? O sea, una división mayor, 1. División menor, división subordinada. División mayor, 2. División menor, subordinada. División mayor, 3. División menor, división subordinada. Entonces, dividir el cuerpo en 3 partes para que allí el texto o el mensaje que vamos a dar esté dividido en tres áreas. Y luego más abajito ponen conclusión, resumen. Van a ir poniendo algunas palabras que resuma las 3 partes que han estado haciendo. La aplicación es una aplicación de cómo nosotros podemos llegar a cumplir o poner en práctica aquello que hemos presentado. Y en el llamado, una pequeña frase que diga: Dios te invita a hacer esto, o Dios te llama a aceptar esto. Entonces, algo sencillo. Y entonces así vamos a irlo desarrollando y ahí lo vamos a ir viendo con más detenimiento en estas 2 noches que nos quedan. Mañana vamos a ver cómo usar algunas herramientas, y para el día viernes yo creo que ya vamos a tener un bosquejo final, un bosquejo más terminado, más completo. Mis queridos hermanos, queremos agradecerles por su dedicación, por su deseo de aprender, y vamos entonces ahora a dedicar un tiempo